TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos la ayuda de Jenny de Bernardo con las preguntas que recibimos de nuestros oyentes y los temas que vamos a abordar, y de Tito Silva allá en los controles. Jenny no ha llegado al estudio, pero está en camino. Así que comencemos con una de las preguntas o los comentarios que he recibido. Me parece interesante, de uno de nuestros oyentes. Dice: usted siempre nos habla de la importancia de la alimentación para prevenir enfermedades. ¿Qué enfermedades podemos prevenir comiendo saludable? Porque a veces uno come saludable y aún se enferma. Tiene mucha razón, eso es muy cierto. Pero la realidad es que muchísimas enfermedades pues son causadas por la mala nutrición, por el desconocimiento en cómo nutrirnos saludablemente. Inclusive yo pienso que muchísimas enfermedades deberían de llamarse o tener la palabra desnutrición o malnutrición unida al diagnóstico. O sea, pudiera ser malnutrición maligna o malnutrición cardíaca o congestión cardíaca por malnutrición, no sé. Pero realmente muchísimas enfermedades son causadas por nuestro estilo de vida, y el factor principal es la nutrición. Inclusive, la primera causa de muerte en los seres humanos, y no solamente aquí en Occidente, a nivel mundial, son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuál es la causa principal de las enfermedades cardiovasculares? La ingesta excesiva de comida chatarra. Entonces, no queda la menor duda que la alimentación, o sea, como ese dicho que dice el pez muere por la boca, bueno, pues nosotros los humanos estamos muriendo por la boca. Nos estamos autodestruyendo. La segunda causa de muerte a nivel mundial es el cáncer en los humanos, ¿no? Y sabemos que más del 50% de los cánceres, de los casos de cáncer, son causados por la mala nutrición. O sea, por nuestro estilo de vida, pero sigue siendo el factor principal de nuestro estilo de vida que influye sobre nuestra salud, es la nutrición. O sea, muchas personas nos alimentamos pensando que estamos alimentándonos saludablemente, pero no es cierto. Y otras personas escuchan o leen, obtienen por algún medio la información correcta de cómo alimentarnos saludable, pero le entra por un oído y le sale por el otro, hasta el momento en que sufren la enfermedad y entonces va corriendo a su médico. Y la verdad es que el médico ponemos, en este caso, los tratamientos, sean estos con medicina convencional o medicina tradicional china, no importa. El médico ayuda al paciente, pero la parte esencial de la alimentación, por lo menos en medicina convencional, hoy día se está teniendo más en cuenta, pero todavía está muy ausente. De modo que el tratamiento que pone el médico, pudiéramos decir que alivia los síntomas o resuelve los síntomas, pero no son un tratamiento auténtico por lo menos para recuperar el paciente. Esa es mi opinión. Respondiéndole a una paciente, y acaba de llegar Jenny. Las leyes de Murphy se cumplen, ¿eh? Sí. Y yo le comentaba a los oyentes que no habías llegado, ¿no? Sí, lo venía escuchando, que Sí.
usted siempre nos habla de lo que es comer sano. Entonces, ¿qué podemos prevenir? Si yo como sano. Pero, Jenny, acabo de mencionar a los oyentes que la causa principal de muerte en los Mm. humanos son las enfermedades cardiovasculares. Y esto es a nivel mundial. No hay diferencia entre Asia y Occidente o Europa. No, es a nivel mundial. Pero eso se está dando en este tiempo. Antes, cuando la gente comía distinto, que no había comida chatarra, que había otro tipo de alimentación, los tipos de muerte no eran exactamente como ahora. Siempre hemos tenido cáncer, No, siempre eso hemos sí, tenido enfermedades sí. cardiovasculares, pero no, A este nivel. no tan estrepitosamente, digamos. Entonces, eso sabemos hoy día que es por nuestra alimentación errónea. La comida chatarra, la comida rápida, que Mm. pues, un día sí Sí, resuelve el sí. problema y sigues adelante, pero el asunto es que las personas, me decía un amigo hace poco que el hombre es un animal de costumbre. Total. Entonces, si acostumbras, lo comes un día y sigues comiendo, lo acostumbras a comer esa comida chatarra, vas a pagarlo caro. La segunda causa, esa es la primera causa de Ujú. muerte, las enfermedades cardiovasculares en los humanos. La segunda causa de muerte en los humanos es el cáncer. Y más del 50% del cáncer es creado por nuestro estilo de vida. No viene por De casual. serendipity, o sea, por casualidad. Ujú. Eh, Ni tampoco todo es hereditario. no, inclusive en términos del cáncer hereditario es muy poco, menos del 10% de los casos se asocian. Yo diría entre el 5 y el 3% realmente se asocian con el factor hereditario. El cáncer es creado por nosotros, por nuestro estilo Por de nuestro vida, estilo de vida. más de un 50%. Esto está reconocido científicamente, médicamente, clínicamente, a todos los niveles. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos comiendo así, alimentándonos mal y entonces corriendo para el médico? Claro, es lógico correr para el Oh, médico porque claro. hacemos una función importante tanto en la prevención como el cuidado general de salud de las personas. Pero realmente hay algo que el médico no puede sustituir y es la costumbre de alimentarse saludablemente. Ahora, usted, por ejemplo, va a un paciente, usted le da todo lo necesario para que se cure. Se cura. Sigue comiendo lo mismo y es como si no hubiera ido nunca. No solamente eso, la alimentación juega un papel fundamental, no solamente para la prevención, sino también en el tratamiento, en la recuperación de la salud de los pacientes. O Por- sea, yo tengo una enfermedad, la estoy curando, pero si sigo comiendo mal, no hago nada para que se mejore. Pero también hay una moda, digamos, moderna, eh, que es, bueno, yo voy a seguir comiendo lo que me gusta y me tomo la pastilla. Pero Y entonces sigues enfermo. no logra, la pastilla no logra ser o cura mágica. No, el hecho de que no sientes los síntomas no quiere decir que estás curado, estás enfermo, eres un enfermo. Lo que sigues comiendo, alimentándote, porque tomas la pastilla para tolerar, para seguir viviendo. Ahora, usted cuando habla de alimentación sana, no habla de comer 2 hojitas de lechuga por día. No, ni tampoco de convertirse o convertirnos en vegetarianos totalmente. No, eso no es necesario. Son conceptos extremos. Y se puede comer muy rico y sano. Correcto. El Solo que lleva asunto un poco más de tiempo, quizás. y tener responsabilidad y disciplina. Y luego aprender un poco a preparar los alimentos y el sentido común, el equilibrio, lo que en la cultura oriental conocemos como el equilibrio entre yin y yang, porque hay alimentos de características yin y otros de características yang. No es simplemente como decir, bueno, este alimento es nutritivo porque me provee vitaminas, minerales, fibra, etcétera. Uno tiene que saber y conocer, hacer un equilibrio, un balance, ¿no? Bueno, y los que no sabemos mucho sobre yin y yang, ¿cómo lo traemos a nuestra cultura? Mira, hoy en día, esto es una parte positiva, ¿no? Porque tiene las dos. El avance en la tecnología ha traído mucho beneficio a la humanidad. Y hoy día la información, para lo que querramos,
estudiar o aprender está disponible. Hoy día no tienes que ir ni siquiera a una librería, Un teléfono. un teléfono, y ahí abres y tienes la información de cómo preparar alimentos y cómo preparar alimentos sanos, etcétera. Y eso es un área muy extensa. Inclusive nosotros a nuestros pacientes no le decimos que no coma esto, no coma lo otro, sino que aprenda a alimentarse saludablemente, porque en el momento que comiences a restringir eh, la ingesta de alimentos para una persona, es muy complicado. La persona tiene que convertirse en un experto en cuanto a conocer qué alimentos debe comer o no. Pero sí, el conocimiento básico ayuda. Y es de razonamiento básico que, por ejemplo, la ingesta excesiva de azúcar es maligna. Es maligna porque produce muchísimas enfermedades. No solamente aumenta el riesgo de cáncer, sino también de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, de diabetes, y no solamente diabetes, muchísimas otras condiciones de salud. Entonces, y eso es un aspecto. Lo otro es la comida con grasa mala, porque no es que la grasa, no todas las grasas son malas. Por ejemplo, la grasa del aguacate es buena. Sí, claro. El aceite de oliva o de olivo es muy bueno. O sea, son aceites pesados que no están, no están procesados. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces eso es inclusive bueno para nuestra salud, porque el cuerpo necesita esas grasas inclusive como base para producir hormonas, y nuestro cerebro inclusive se ayuda mucho con esa grasa, ¿no? Entonces, el asunto no es comer grasa, sino saber comer ¿Qué tipo? qué tipo de grasa. Esas grasas de las comidas llamadas comidas chatarra, que son no solamente tan altas en calorías, pero también altas en esas grasas. Que para el cuerpo no las asimila. No, te imaginas, en las papas fritas y todo eso, y ni siquiera la fríen, lo usan una vez, sino la usan decenas de veces, cientos de veces. Cuando vas a un restaurante eso, no sabes si acaban de poner un aceite nuevo. O tiene un mes. O tiene varias horas friendo el aceite. Entonces te estás comiendo esa grasa, Claro. que sí te hace daño. O sea, son conocimientos básicos. No es que hay que ir, no es que todos tenemos que ir a una escuela, No. digamos, a aprender a ser un chef de cocina y nada de eso, pero hay conocimientos básicos. Y luego lo principal es la disciplina. Si la persona escucha la información y le entra por un oído y le sale por otro, Pero nada puede también ser. el tema son las porciones. La obesidad es horrible en el mundo, no decimos en Estados Unidos. Hoy ver un niñito obeso es normal. Así es. Bueno, normal no es, No, pero se normalizó, al revés, sí, se la normalizó. persona lo ve y piensa que está saludable. Está sanito, qué gordito está. Yo recuerdo que en Cuba, yo crecí en Cuba, yo me fui de Cuba teenager, como decimos en inglés. ¿Cómo se dice teenager, by the way? Jovencito. Joven, no, de la edad, tiene un nombre en español, pero De adolescente. Adolescente, gracias, Jenny, gracias. De Cuba, y la verdad es que yo recuerdo que mi tía y mi difunta madre, o mis tías, porque tuve, ya no está ninguna viva, desafortunadamente, murieron todas, pero yo escuché, o las escuchaba ella hablar, decir, bueno, qué gordo está, qué saludable estás. Ellos, los pobres, en su desconocimiento pensaban que estar gordo gordito es saludable. era estar sano. Exacto. Así que por tradición, no sé, hay mucha desinformación que todavía perdura, ¿eh? Sí, Hasta estos momentos todavía hay personas que piensan que estar gordo es saludable. Y genéticamente habemos personas que somos más gordos, más flacos que otros. No todos somos iguales, afortunadamente. Eso es así. Pero una cosa es cuando no es que seamos de cuerpo grueso por genética, sino obeso. Estamos hablando de obesidad, de sobrepeso. Eso no es saludable, definitivamente. No. Ni para el que genéticamente es delgado, ni para el que genéticamente es más grueso.
estar sobrepeso no es saludable para nadie. Es que hay cosas que traemos de niños, por ejemplo. Tenés que comer todo lo que hay en el plato. Así es otro tema, pero Pero eso es porque desde chiquititos hay que comer todo. No, 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 no. Hay que comer lo que uno necesita comer. en términos de porción y en términos de calidad, sí, pero también hay otro tema que es que los niños aprenden a comer lo que les enseña a Por comer en sus supuesto, casas. repetitivo, Y sí. muchas de esas madres y esos padres y esos abuelos y abuelas realmente creen, o erróneamente quiero decir, que muchos alimentos son saludables cuando en realidad es todo lo contrario. Por ejemplo, yo he visto cómo madres y padres le dan a sus hijos un vaso así enorme de refresco, eh, y encima de comerse una cookie o un postre, esa persona no está ayudando a ese niño. Cuando ese niño sea adulto, pues ¿qué va a hacer? Él tampoco no va a poder ayudar a su hijo porque eso es lo que Es lo aprendió. que aprendió. Entonces, por eso siempre digo, para cambiar, para mejorar el estilo de vida y conseguir una mejor salud, hay que es importante, es esencial la disciplina, la fuerza de voluntad. Y la disciplina, el deseo de realmente no solamente obtener la información correcta, pero sino de llevarla a cabo. Porque si no lo haces, de nada te vale. Es que le dice, por ejemplo, el arroz engorda. ¿Engorda el arroz o engorda la porción de arroz que como? Así mismo es. Yo pienso que es la porción. Inclusive, aunque le parezca sorprendente a muchos oyentes, el arroz es parte de programas para bajar de peso, digamos, para reducir el peso corporal en muchos programas en Asia. Porque el Ah, arroz sí tiene alto contenido de carbohidratos, pero no disuelve tan fácil. Toma tiempo para digerir. Entonces es complejo, viene junto con enzimas, con fibras, etcétera. Entonces sostiene a la persona con menos deseo de comer por largo tiempo. Entonces no es el arroz en sí, es la porción que debes de comer. Si comes una porción pequeña, te ayuda. Si comes una ah. porción extraordinariamente grande, bueno, pues, o excesivamente grande, quiero decir, entonces No hay no, va a ser forma, claro. perjudicial para tu salud. Pero es que Entonces, el tema está en la calidad de la comida y en la porción que comamos también. eso es correcto. Y hay otra cosa también, doctor, la forma de cocinar también influye mucho. No te quepa la menor duda que aprender a cocinar eh, saludable, quiero decir, porque cocinar, bueno, Cualquiera puede serlo, sí, sí. pero aprender a comer saludable y delicioso es algo que yo pienso que se debería enseñar como una asignatura en la Ujú. escuela En la primaria o primaria, sí, secundaria. sí, sí. Ya empezar a enseñarle al chico cómo se debe combinar la comida, cómo se debe cocer la comida. Quizás en primaria el valor de comer Ujú. nutritivo y saludable, quiero decir, y luego en secundaria por lo menos alguna clase que les enseñe a cocinar, a preparar los alimentos, porque es muy triste ver uno como médico, te digo, ver a un paciente que uno le pone el tratamiento correcto, que sabe que con ese tratamiento ese paciente se va a recuperar, pero necesita alimentarse apropiadamente y sabes que ese paciente o presientes que ese paciente o esa persona no sabe alimentarse Mm. y que en su casa tampoco saben preparar los alimentos que necesita. Y esto lo vemos mucho, muy frecuente en los pacientes oncológicos, Jenny, los pacientes con cáncer. Hay pacientes que necesitan una nutrición específica para ellos mejorar y sin embargo es muy difícil en sus casas para ellos alimentarse correctamente porque no saben preparar los alimentos. Ese es un problema Y grandísimo. todo el trabajo que puede hacer el médico no llega a curar de repente porque O no consigue el potencial eh, que podría alcanzar. es que todavía no entendemos que lo que comemos es lo que va a repercutir en nuestra vida. Eso
yo lo he experimentado en mí también, hasta que pude ver las consecuencias. No es fácil hacer un cambio y ver que si estoy comiendo algo una vez no me hace nada, pero si lo hago repetitivo, la única que lo paga soy yo. Así mismo es, así mismo es. Es algo que está, eso, beyond knowledge, o sea, Ujú. más allá inclusive del Sí, conocimiento, es sí. sentido común. Pero aún así es muy difícil de hacer que una persona reaccione y tome las medidas que deba tomar, ¿no? En ese sentido de mejorar la alimentación y la salud. Si te parece que fuese un programa de un chef, pero si entendiéramos que comer bien hace que veamos menos al médico, aprenderíamos a cocinar. Lo que pasa es que el término de comer bien se puede interpretar de cualquier manera. Para una Sano, persona, comer sano. sí, comer sano, Comer porque sano. comer bien, muchas personas, inclusive el aprender a comer sano y delicioso, está más allá del poder adquisitivo. Porque Sí, muchas personas sí. erróneamente piensan que hay que ser rico y muchísimas personas que son pudientes, económicamente pudientes, se alimentan Peor horriblemente. todavía. Sí, Sí, no, claro. y lo triste es que ellos piensan que están alimentándose bien o que están alimentando bien a sus hijos. Es una realidad. Es que piensan que, por ejemplo, comer vegetales es aburrido o no es rico. Eso lo que muestra es desconocimiento de saber preparar los Claro, alimentos, claro. porque con los vegetales se hacen tanto, pero tantos platos deliciosos, pero exquisitos. El asunto es, me decía mi esposa los otros días, bueno, pero el asunto es que si le enseñamos a hacer los vegetales, se van a poner más caros las verduras. Porque Sí, que todo el mundo va a querer pero comerla. ella lo decía de una manera sarcástica, Seguro, ¿no? seguro, sí. Doctor, usted fuera del aire me explicaba la importancia que en la medicina tradicional china se le atribuye al hígado en la función de la circulación sanguínea. Esto es importante porque yo jamás lo asociaría. ¿Por qué no nos explica un poco? Sí, te estaba comentando los otros días fuera del aire sobre ese tema. En la cultura, en la medicina tradicional china, el hígado juega un rol muy importante en cuando uno tiene que atender, ¿no? O tratar o indicar, quiero decir, un tratamiento para mejorar la circulación sanguínea, porque el hígado es el administrador. Todos sabemos que el corazón bombea la sangre. Entonces, eh, ¿cómo regresa al cuerpo? Bueno, la sangre regresa al cuerpo por acción mecánica, porque va subiendo por segmentos, digamos, por tramos, va Ujú. subiendo y cae en embuditos que tienen los vasos sanguíneos, embuditos de lo que llamamos en inglés one way, o Ajá, sea, de una sola de una vía. sola vía. Y entonces, pues ahí, así va subiendo de manera mecánica. Cuando nos movemos, sube y regresa al corazón y los pulmones. Pero el corazón es el responsable por bombear la sangre oxigenada. Ahora, ¿por qué el hígado en cuanto a las enfermedades o los trastornos cardiovasculares en medicina tradicional china, el hígado juega una función extraordinaria? Es porque el hígado es el administrador del volumen de sangre en el cuerpo, en cualquier momento. Cuando nosotros estamos activamente o físicamente activos, quiero decir, pues necesita el cuerpo más oxígeno. Entonces, eh, eh, el hígado administra ese volumen de sangre. Por eso juega un papel fundamental tanto en la presión arterial como por ejemplo, para tratar, cuando uno evalúa al paciente para tratar eh, que la trastorno donde está comprometida la circulación, la irrigación en las extremidades, eso en medicina tradicional china no es solamente responsabilidad del corazón. Cuando hay edema generalizado, como en los casos como por ejemplo de un ataque cardíaco congestivo, ya es diferente, pero en muchísimos casos donde la circulación está afectada, pero es por falta de irrigación en las extremidades o en la microcirculación, muchas veces hay que dar medicina herbaria para estimular la función hepática, o esas condiciones emanan por una patología en el hígado.
por una toxicidad hepática, o sea, esto una hepatitis o una esteatosis, o sea, un hígado graso, o una toxicidad por medicamentosa, etcétera. Todo eso puede afectar la irrigación sanguínea y particularmente en las extremidades. Entonces, como tiene el hígado esa importancia de administrador, por ejemplo, cuando estamos descansando, que no estamos físicamente activos, el hígado recoge el volumen de sangre o una cantidad de sangre grande de la circulación sistémica. Funciona como una esponja, ¿ves? Ujú. Que succiona sangre y también exprime y libera sangre. ¿Me explico? Entonces, esa función se conoce en medicina tradicional china desde tiempos antaños y la importancia. Por eso, en medicina tradicional china y en la cultura oriental, es muy frecuente escuchar, te amo con todo mi hígado, o te amo con el hígado. No, esta sí que es buena. En vez de con el corazón, te Te amo amo con con el mi hígado. hígado. Eso no suena muy romántico, Para nuestra cultura no, pero sería cuestión de empezar a probarlo. ni suena bien al oído para un occidental, porque no muestra quizás afección o amor o cariño, pero fíjate que usando el razonamiento de la medicina oriental muestra firmeza, muestra constancia, muestra perseverancia Y si es el y, administrador, funciona. y muestra eternidad, firmeza. Firmeza como administrador. Por eso es interesante las diferentes culturas, ¿no? Cómo se interpretan los términos. Entonces prefiero que me amen con el hígado. Hacemos una breve pausa y volvemos. O con hígado y corazón. Con hígado y corazón. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.